Segunda de Corintios capítulo 6. Cuando estudiamos Segunda de Corintios, necesariamente tenemos que recordar e insistir que el tema central del cual está hablando Pablo son los ministerios. Y sobre todo Pablo está defendiendo su autoridad apostólica. En este contexto, Pablo está diciendo que el ministerio, el cual ha recibido y el cual hemos recibido los creyentes, no es un ministerio dado por los hombres, sino un ministerio sobrenatural, porque no depende de carne ni sangre, sino de Dios mismo. Entonces Pablo va a hablar aquí acerca de los problemas que él ha tenido como ministro. Entonces, recordar siempre, hermanos, que los ministros de Dios siempre vamos a tener problemas, siempre vamos a tener circunstancias, pero también Pablo va a retomar un tema importante aquí en el capítulo 6, desde el versículo 11. Pablo empieza un tema y Pablo está tratando de preparar a la iglesia para que haya separación y limpieza en cuanto al ministerio, en cuanto al servicio y en cuanto a la vida espiritual. Entonces Pablo, en el versículo 11 en adelante, empieza a dar instrucciones de cómo un creyente debe de actuar en vista de lo que ese ministerio sobrenatural vive y está dentro de cada uno de los creyentes. Entonces Pablo, por eso en el versículo 11 dice: nuestra boca se ha abierto a vosotros, oh Corintios, nuestro corazón se ha ensanchado. En otras palabras, Pablo les está diciendo: yo los amo a ustedes, ustedes son los que no me reciben a mí. Y aquí hay un problema serio de relaciones. Cuando hablamos nosotros en 2 de Corintios capítulo 6, Pablo va a hablar o va a mencionar algunas palabras que tienen que ver con la comunión. Y esto es bien importante porque de hecho la comunión entre los creyentes es tan importante entenderla en vista del ministerio que Dios ha delegado a cada uno de nosotros. Pero también Pablo les dice que él no está estrecho, ellos han estrechado sus relaciones con Pablo. Y Pablo también habla acerca de cómo no puede haber una concordancia entre un creyente y un incrédulo. Y va a empezar un tema importante desde el versículo 14, que es el estudio que vamos a tener en esta tarde. Pero Pablo hace un recorrido, primero de los sufrimientos como ministro, segundo de los problemas que tiene con los creyentes, pero sobre todo con aquellos que están en contra de la predicación de la verdad. Y posterior a eso, Pablo va a dar una recomendación que es muy importante. Segunda de Corintios capítulo 6, versículo 14 en adelante, algunos han hablado acerca del matrimonio aquí en este pasaje. El tema principal no es el matrimonio. Sin embargo, pueden hacerse aplicaciones acerca del matrimonio. Pero Pablo no está hablando aquí acerca del matrimonio en este pasaje. Porque si fuera así, tendríamos que hacer una relación entre otros pasajes que hablan acerca de eso. Y de hecho, el tema principal del matrimonio lo va a tratar en el capítulo 7. Pero Pablo no va a hablar aquí acerca del matrimonio desde el versículo 14 en adelante. Él va a hablar de las relaciones entre los creyentes y los incrédulos. Y por eso empieza el pasaje. Voy a leer una versión distinta y dice así: no formen junta con los incrédulos, ¿qué tienen en común la justicia y la maldad? ¿O qué comunión puede tener la luz con la oscuridad? Y aquí hay algo importante. Hay una palabra clave que necesitamos enfatizar aquí. ¿Cuál es la palabra? A mí siempre me gusta que participen ustedes en el estudio. Voy a hacer una pregunta. ¿Cuál es la palabra clave en el versículo 14? ¿Cuál es la palabra clave?
Leámoslo en la Reina Valera, dice: no unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Hay 3 veces se menciona la palabra. ¿Cuál es la palabra importante ahí? Comunión. Comunión. Si ustedes ven, el versículo empieza, dice: no unáis. La palabra unir tiene que ver con relación. Pero también dice el versículo, dice compañerismo. ¿Qué es compañerismo? Comunión. Y también dice el versículo específicamente: ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Pablo va a hablar aquí de una relación. Entonces Pablo va a recomendar aquí algunas cosas. Pablo dice: no lleguen a unir o a formar juntas. Si ustedes, bueno, el hermano Luis, si estuviera, hermano Luis Machuca, si estuviera aquí, pudiera explicarnos que alguien, por ejemplo, un agricultor, para poner una yunta, tiene que poner 2 animales iguales que trabajen de la misma manera, porque dispone uno más pequeño con otro más grande, o uno más fuerte con uno más débil, va a tener serios problemas. Entonces Pablo retoma un asunto que ha sido predicado en Levítico 19, y él va a decir acerca de las yuntas. Eso fue predicado en el Antiguo Testamento. Por eso es que Pablo empieza a hablar aquí de una manera metafórica. Él dice: no formen yunta, no formen yunta con los incrédulos. Y en otras palabras, él está diciendo: con alguien que no sea digno de confianza. ¿Puede usted, por ejemplo, tener una relación con alguien que no confía? No, pues, no puede. Usted no puede confiar en alguien que no comparte la verdad que usted tiene. En este caso, Pablo va a tratar asuntos espirituales aquí, pero aplicados a la vida práctica. Es decir, Pablo dice que no confíe, no podemos tener una relación con alguien que no confíe en la verdad. O podría usted, por ejemplo, tener una relación espiritual con un sacerdote. Para ponerle un ejemplo. Ya vamos a ver unas aplicaciones prácticas en este versículo, porque él dice 3 cosas que son importantes aquí. El yugo puede ser igual o puede ser desigual. Pero Pablo hace un contraste aquí. Si nosotros tenemos una relación con un incrédulo, ¿va a caminar bien la cosa? Ahora, ¿de qué tipo de relaciones está hablando Pablo aquí? Pablo no solo se limita, fíjense que es bien importante ver esto, porque Pablo no limita el asunto espiritual aquí. Pablo hace una relación entre lo espiritual y lo práctico con las demás personas. Es decir, en otras palabras, ¿cómo podría un creyente tener una verdadera relación con un incrédulo? ¿El incrédulo conoce la verdad? No. Entonces, ¿qué va a pasar? Nunca van a estar de acuerdo. En este contexto, voy a contextualizar, Pablo estaba tratando de alinear a la iglesia debido a que ellos estaban mezclando un montón de cosas paganas dentro de la iglesia. Y este es un problema serio, porque esto es una práctica inclusive hoy en las iglesias. ¿No es cierto, hermano, que se ha metido, por ejemplo, prácticas paganas dentro de la iglesia? Sí, sí. Por lo menos nosotros hemos tratado de depurar algunas cositas de esto. Pero hay un montón de asuntos paganos que se practican hoy por hoy en la iglesia. El hermano ve, por ejemplo, habla algunas veces, que hay unas mujeres bailando y haciendo como unos volados, panderetas y saltando. ¿Eso de dónde viene? ¿De dónde viene? Del mundo. Viene del mundo. Pero ¿dónde lo practican? En la iglesia. Ahora, algunas de estas cosas son muy peligrosas dentro de la iglesia. Voy a poner un ejemplo que
que es importante retomarlo. Por ejemplo, él está tratando un asunto religioso aquí, y de hecho está tratando un problema religioso dentro de la iglesia de Corintio, porque dentro de la iglesia de Corintio había mucha idolatría y mucho desenfreno en la práctica de los creyentes. Entonces, voy a hacer una pregunta. ¿Podría un creyente en Cristo actuar religiosamente, hermano? Sí, sí podría. Voy a poner un ejemplo. Y esto es bien claro. Yo no sé por qué esta iglesia, usted ve, por ejemplo, viene el día de la comunión, de la cena del Señor, no todos vienen. Y yo he estado observando que algunos creyentes no vienen específicamente ese día. La pregunta es, ¿qué están pensando estos creyentes? Voy a hacer una pregunta. ¿Cristo pagó el precio por nuestros pecados, por todos, sí o no? Amén. Si lo entiende, ¿dónde debería de estar ese creyente? Aquí. Porque venir y tener comunión con el Señor, en vista de entender esta verdad, debería de estar aquí. Ahora hay un problema. El creyente, no, pero es que tengo un problema con otro hermano, entonces si voy, estorbo en la comunión con el Señor, y no, mejor no voy. Voy a hacer una pregunta. ¿Sigue teniendo el hermano el problema aún quedándose en la casa? Sí. Él cree que se lo quita, pero el problema está ahí. Ahora, ¿de dónde ha retomado esta idea? De allá afuera. El problema está allá afuera, pero lo tiene en la mente. ¿Y esto saben cómo se llama? Legalismo. La iglesia podría estar inclusive practicando un legalismo religioso bien disfrazado y el creyente participar de estas cosas. Pablo va a hablar de estos asuntos aquí. Pero si la Biblia es bien clara, si alguien dice, por ejemplo, yo tengo un problema con mi hermano, y la Biblia dice, arréglalo, y el Señor arregla nuestra situación vertical, hermano. Sí, confesamos el pecado y arreglamos. No hay problema, pues. Entonces, ¿por qué no participar? Pablo va a hablar aquí de asuntos, de esas relaciones que a veces los creyentes. Yo quiero ir un poquito más allá. En el contexto también Pablo está diciendo, hablando de la yunta. Imagínense, voy a poner, por ejemplo, los tratados comerciales. ¿Podría un creyente tener una relación comercial con un incrédulo? Sí. Ahora le pregunto, ¿funcionaría bien esta relación? No, ¿saben por qué? Porque el incrédulo va a querer hacer cosas ilícitas, que el creyente nunca va a estar de acuerdo. Pero ¿qué pasaría si el inconverso quiere hacer cosas ilícitas y él quiere también abrazarlas y hacerlas? ¿Estaría en concordancia? Es lo que Pablo está diciendo. No tengan ese tipo de vicio. ¿Por qué? Porque es peligroso en la vida práctica. Es muy peligroso. Por eso él dice aquí que nosotros no podemos comprometer nuestra fe o la verdad por una relación con un impío. Y ojo, no estamos hablando de cosas que a veces nosotros nos resaltan, que ya el hermano Beda algunas veces ha dicho aquí. Él ha puesto el ejemplo de una mujer que estaba oprimiendo a su hija por usar pantalones. Esas son cosas separadas. Estamos hablando de otras cosas. Inclusive aquí había un problema de idolatría, que el cual la iglesia de Corintios participaba, y no solo de eso, de desenfrenos inmorales. ¿Recuerdan ustedes qué estaba permitiendo la iglesia de Corintios? ¿Sí? Pablo aquí, hermano, contextualizando, Pablo estaba atacando los problemas que tú mencionas, ¿sí?, de idolatría, el compartir esa idolatría con los paganos, el compartir el culto y la adoración como lo hacían los paganos. Estaba haciendo un híbrido dentro de la iglesia, y estas cartas justamente servían para la corrección. Pero hoy en día no hablemos de no negociar, no hablemos de no relacionarnos con los que no son creyentes. La palabra que aparece ahí, no os unáis, o no hagáis junta. ¿Qué es hacer junta y qué es unirse?
hay que puntualizar ese punto, porque es aquí donde algunos se han enojado conmigo, en donde digo yo que la política no es para creyentes. Sí. Porque ¿qué tiene que hacer un creyente siguiendo a un líder mentiroso, falso y mundano, por muy izquierdista que sea, por muy derechista que sea? ¿Qué tiene que andar haciendo? Lo que Pablo está diciendo. Sí. Ahora, ¿él va a ir a votar? Claro que sí, pero no puede endulzarse, ni confiar, ni tener esa unión. ¿Qué está diciendo Pablo? Que nuestros amigos deberían de ser los creyentes, nuestros amigos, con los que compartimos, con los que disfrutamos, no con los que trabajamos. Eso es obvio, vamos a trabajar y vamos a relacionarnos normalmente, pero cuando yo escojo un amigo, deberá ser creyente, que tenga mis mismos principios. Sí, de hecho, por eso empezamos distinguiendo las tres palabras que están ahí: comunión. Hermano, vamos a hacer un balance en cuanto a esto. Bueno, todos los que estamos aquí creo que tenemos ciertas relaciones con los impíos, ¿no es cierto? Sí, pues tenemos que hacerlo. Yo, por ejemplo, un día de esto, y voy a comentarles esto, estoy insistiendo por un maestro allá en la escuela por una necesidad que tengo. Voy a la departamental y uno de los jefes, el subjefe, me dice: yo te voy a mandar a fulano de tal. Y obviamente yo conozco la ley y no es el proceso. No es el proceso. Entonces le digo yo: usted necesita hacer lo que es correcto y lo que la ley le manda hacer. No, me dijo, te voy a mandar al que yo quiero. Entonces ahora le dije yo: pues no se lo recibo. Así de decir, no se lo recibo porque yo no voy a hacer lo que su antojo hace. Yo hago lo que la ley establece hacer. Ahora la pregunta es, el hermano mencionó una cosa: no comprometer nuestros principios. Yo tengo una relación con ellos porque ellos son mi jefe, pero eso no implica de que yo comprometer mi fe solo porque ellos se les antoja. Es lo que el hermano acaba de puntualizar. Y precisamente eso es. Nosotros tenemos relaciones con diversas personas que son impías, pero no vamos a comprometer nuestra fe por cuestiones ya sean políticas, comerciales u otro tipo de cosas. No, la relación existe, pero es importante establecer. Yo por eso hablé de lo que se trae de afuera para adentro. Por ejemplo, ¿podría alguien estar aquí, hermano, y no estar enfocado en el Señor y tener otro ídolo? Sí, pues, hasta dos varones pueden ser un ídolo. ¿Sí o no? Sí. Las flores pueden ser un ídolo. Y la gente enfocarse ahí en vez de enfocarse en el Señor y molestarse. Y lo digo porque es verdad. Entonces, ¿no cree? Pablo está diciendo: hombre, la adoración debe de ser genuina al Señor y no nos mezclemos en estos asuntos. Él está hablando de un sistema peligroso que puede meterse en nosotros y dañar nuestra mente en relación a la comunión con el Señor. Por eso le estaba hablando, hermano, no está hablando aquí, usted por ejemplo va a la tienda, usted trata con impíos. Hay algunos allá afuera que la pican de muy machito, pero de machito no tienen nada. Les digo, aquí hay un religioso que el día sábado no recibe dinero, pero el empleado sí lo recibe. O sea, ¿y de quién es el negocio? Del empleado, de él. Entonces, ven, él dice: bueno, traten de hacer un balance, pero vamos más allá de eso. Miren lo que... Sí. Puntualizar quizás los extremismos. Sí, porque también con esta prédica no irnos al otro lado. No, que hablo porque los judíos lo tomaron literal. ¿Qué pasó con la samaritana? Sí. Pero Jesús, ¿cuál fue el ejemplo que dio con la samaritana? Sí. No es que miren, que no tiene relación con nosotros. ¿Por qué? Porque los samaritanos eran considerados. Entonces, hay religiones que también llegan a este extremo, que consideran a los demás y ellos santísimos, y los demás que los van a contaminar. Sí. No es de esto lo que está hablando Pablo, porque vemos el ejemplo de Jesús, que no tenía ayuda con la samaritana, pero sí tenía amor para salvar a la samaritana. Sí, de hecho. Y le habló, ¿verdad? Que no lo hacían los judíos. ¿Y por qué no lo hacían los judíos? Porque obedecían la ley. Pero ellos, por eso, sí, eran bien extremistas.
Voy a contarles una cosa que me pasó hace un par de días. Fui a la alcaldía a pagar los impuestos. Yo casi siempre pago 6 meses o el año. Y fui y pagué el año. Pero quiero decir esto. Y yo le pago a la muchacha exactamente el dinero que a la cajera. Y ya me han pasado 2 veces. No sé si ella trata de probarme o es que se equivoca porque casi siempre la hallo con el celular y haciendo otras cosas y no están en lo que están. Lo que quiero decir es que le pago exactamente el dinero y me da vuelto $20. Y le digo yo, mire, disculpe, este dinero yo le pagué exacto y se lo regalé. Y ella me dice, gracias a usted, gracias. Y le digo yo, quizás otra gente hiciera algo distinto, se lo embolsa o no, pero quiero decirle una cosa, Dios le ama a usted. Y aproveché de presentarle así rápido porque no tenía mucho tiempo del evangelio. Ahora, ella es impía, comete sus errores. No quiere decir que yo, como extremista de esta mujer, o desecharla. No. Yo, por ejemplo, un día de esto tuve la oportunidad de hablar con un muchacho ahí en el campo, así rapidito. Yo tengo cierta relación con algunos de aquí de la alcaldía y les presento el evangelio rápido. Y Dios me ha permitido hacerlo. Entonces, pero no vamos a extremizarnos como hay un hombre ahí, el hermano Oren contó la vez pasada que yo de cierto lo avergoncé una vez en la ferretería, porque ese hombre sí era bien extremista. Una vez me dijo él, no me hable, me dijo, porque usted es inmundo. Y yo le dije, porque él me había dicho eso muchos años atrás, y una vez no me estaba dando la factura en la ferretería porque estaba de cajero, y le dije yo, le recordé, ¿quién es el inmundo? ¿Quién es el inmundo? ¿El que roba o el que hace las cosas correctas? Y ese hombre quedó bien avergonzado esta vez. Entonces, no vamos a, hermano, nosotros tenemos que relacionarnos con los incrédulos porque tenemos una comisión que hacer. Tenemos una comisión. Y Pablo aquí está tratando de hacer un equilibrio, pero que quede claro, dice Pablo. Él no está hablando, bueno, el hacer juntas, está hablando del equilibrio que hay entre una cosa y la otra. Fijémonos lo que dice Pablo en los versículos. Vamos a ver en cuanto a esto. Por ejemplo, en el 14, hace alguna pregunta. Dice, ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Hay alguna relación entre lo verdadero y lo no verdadero? Para nada. No hay ninguna relación. No hay ninguna relación. Por eso es que ambas cosas no pueden ponerse de acuerdo. Por ejemplo, miren la otra palabra que dice, ¿qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Qué prevalece? Si apagamos la luz de aquí, ¿cómo vamos a quedar? En oscuridad. O sea, una de las dos va a prevalecer. Pero en este caso, ¿qué debe prevalecer? La luz y no la oscuridad. Por eso es que hemos estado estudiando y estamos estudiando Primera de Juan. Los creyentes somos luz o tinieblas. Entonces, Pablo dice aquí otra vez, retoma, bueno, si ustedes son luz, entonces deben de resplandecer. Y esto debe de haber un equilibrio. Ahora, no puede tener algo en común la justicia y la maldad. Una es verdad y la otra es mentira. Y esto es así, es radical. Una es conocimiento, la otra es ignorancia. Y son polaridades equivalentes, en las cuales permanecen con una o la otra. Ninguna de las dos pueden estar juntas. O está la verdad o está la mentira. Pero Pablo dice aquí, por eso es que no tenemos que tener esa yunta, enyuntarnos. Fíjate, no podemos poner un buey con un caballo, por ejemplo, para enyuntar. Y aquí, Pablo trae al conocimiento algunos pasajes que han sido dichos en Levítico. Él les dio algunas ordenanzas, y lo que decía el hermano Beda acerca de los judíos, que eran bien extremistas, es porque ellos estaban basados en la ley. Y por eso puse un ejemplo yo del legalismo que puede haber y persistir
dentro de la iglesia. Un creyente, no voy al culto porque va a haber comunión y pues sí, yo tengo problemas con el hermano, mejor no voy. ¿Qué está pensando? ¿Qué está pensando? Está diciendo, bueno, aquel va a ir y tiene problemas porque tiene problemas conmigo, pero yo no voy porque no quiero arreglar el problema, pero no quiero arreglar a los hermanos la comunión. ¿Realmente la comunión la tiene arreglada, hermano? Sí, pues sí tiene un problema. ¿Y qué dice Juan? Que cualquiera que está en tinieblas no tiene comunión con el Señor. Y eso aquí, allá, en la China, donde sea, es así. Así de sencillo. Ahora veamos la otra cosa. Versículo 15, miren lo que dice. Versículo 15. ¿Y qué concordia Cristo con Belial? La palabra concordia también tiene que ver con comunión. ¿Qué relación hay con Cristo y Belial? ¿O qué armonía? ¿Armoniza Satanás con Cristo, hermano? ¿Armoniza? ¿Verdad que no? Y aquí es bien peligroso. ¿Por qué? Porque los judíos religiosos de este tiempo, de la época de Pablo, algunos que eran, parece que los saduceos que no creían en la resurrección. Sí, los saduceos. Dentro de este grupo religioso estaban los fariseos, los saduceos, los escribas. Y dentro de ellos había algunos que no creían ciertas cosas, por ejemplo la resurrección. Y, no lo creían. Entonces, pero ahora pregunto yo, hermano, ¿qué creemos nosotros? ¿Creemos en la resurrección? ¿Creemos en la salvación eterna? ¿La seguridad eterna? ¿Creemos en una morada eterna? ¿Creemos en el Espíritu Santo? Sí, pero ellos no creían en estas cosas. Los fariseos de este tiempo no creían en estas cosas y ellos estaban opuestos a la predicación de Pablo. Es más, miren qué peligroso es. ¿Qué vimos en el estudio el domingo pasado? Acusaban a Jesucristo, echar fuera demonios. ¿Por quién? Ahora, hay concordia entre un religioso que es radical y que no cree en las verdades del Señor con uno que sí lo cree. No hay concordia, no hay una relación. ¿Ven? El asunto es este. Cuando un creyente, por ejemplo, todavía tiene lagunas espirituales o doctrinales, que es lo que estamos haciendo el balance aquí, estamos en un serio problema. Porque los creyentes, por ejemplo, puede haber un creyente aún, imagínense, y aquí es peligroso. A mí me preocupa me preocupa en el sentido que no me va a quitar el sueño tampoco. Me preocupa cuando un creyente, por un asunto tan sencillo que puede solucionarlo, se sale de la iglesia y se va a meter al hoyo del lobo, a la boca del lobo, y allá escuchar falsas doctrinas. ¿Cómo cree usted que va a terminar este hermanito? Si era realmente. De hecho, si era. Porque aquí, bueno, no podemos buscar nosotros el asunto. Sin embargo, él debería de saberlo. Pero entiendo yo, de todos los que estamos aquí no somos salvos, hermanos. Bueno, gloria a Dios. Gloria a Dios, porque tenemos claro ese asunto. Pero Pablo está diciendo aquí, Satanás no está de acuerdo con lo que nosotros estamos de acuerdo. Pero él va a tratar de asustarnos en este sentido. Bueno, hay gente hoy, iglesia inclusive, que no cree en esta verdad y por eso es que perseveran hasta el fin. ¿Ven el asunto? ¿Por qué? ¿Quién es el que está trabajando? ¿El Señor está trabajando con ellos o Satanás está trabajando con ellos? ¿Ven el asunto que es peligroso? Pablo está tratando aquí de limpiar, de hacer una limpieza en cuanto a esto. Bueno, la palabra usada para el diablo en el original es pelear aquí. Si ustedes se fijan, el versículo dice que concordia Cristo con Belial. Aquí está hablando del diablo. ¿Cómo está escrito Belial ahí? Con mayúsculas. Porque está hablando de una persona aquí. Entonces está hablando del diablo. En el original es Belial, que significa indignidad, inutilidad y maldad. ¿Cómo podemos tener una relación con alguien que es inútil, que es
indigno y que solo en lo malo piensa. Es lo que está diciendo aquí. Cristo, hermano, ahora Pablo, ven, ustedes están enfatizando la obra de Cristo y la obra del diablo. ¿Qué necesitamos emparejar nosotros? Por eso nuestra yunta debe de ser con el Señor, no con el diablo. Ven el asunto, porque es muy peligroso. Ahora, la armonía que debe de componer para nosotros con Cristo debe de tener ese acuerdo. Primero, en principios doctrinales y que lo establece el Espíritu Santo en nosotros. ¿Por qué menciona el Espíritu Santo? Porque eso es lo que tenemos en común con el Señor. ¿Quién ha puesto el Espíritu Santo en nosotros? Dios. Ahora, hay gente, por ejemplo, que se atreve a dar al Espíritu Santo. Yo hace unos años vi una iglesia aquí, un hombre llamado Maldonado, famoso, repartiendo el Espíritu Santo a toda la gente, y la gente ignorante, haciendo un montón de cosas y más que todo les decía: ¿quieren recibir el Espíritu Santo? Amén, y entonces recíbanlo, y les aplauden. Si ese hombre se había echado un espíritu de caña, salió, pero casi los quema. Pero no, ¿qué puede haber de común en alguien que cree y confía en el Señor con alguien que no lo hace? No puede haber nada. Y aquí es donde muchos toman el tema del matrimonio, y esto puede ser aplicado también, pero el tema aquí no es el matrimonio. El tema aquí es la relación de las cuestiones que traen o dañan la vida espiritual en la práctica y la adoración de la iglesia. Ese es el punto que está tratando Pablo. ¿Sí? También creo que está hablando sobre la iglesia de Corinto estaba dividida, ¿no? Sí. Sí. Algunos decían que de Pedro, otros de Jesús, Sí. otros de Pablo. Igual puede pasar en cualquier iglesia. Sí. Cuando los hermanos quieren servir y otros se oponen, Sí. no hay compañerismo. Correcto. Creo que eso es lo que estaba pasando en la iglesia de Corinto. De hecho, el asunto, como lo traemos desde 1 Corintios, el asunto precisamente es esto. A veces la gente, por eso yo ponía el ejemplo de estos jarrones, pues pueden haber otras cosas más peligrosas. Por ejemplo, gente estar siguiendo líderes. Esto es peligroso porque yo tuve una discusión con una hermanita de otra iglesia pentecostal una vez, que solo le mencioné a Cash Luna y cállate, porque la mujer le echaba chispa, porque es fanática de este hombre. Pero este hombre predica buena enseñanza o falsa enseñanza. Falsa enseñanza. Y yo no lo juzgo como persona, él le entregará su cuenta. Pero la parte doctrinal es bien importante. Los creyentes debemos de estar enfocados en quién. Mire el versículo 16. Mire lo que dice. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Entonces ahora ven el asunto. ¿Qué relación o qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Y aquí es bien importante, porque a veces quiero decir algo que no, tal vez no solo aquí sucede, sino que en otras iglesias, por lo que nos escuchan también, hay gente que idolatra el templo, la infraestructura. Yo no quiero decir de que este lugar no tiene respeto, como no, merece respeto. Yo un día regañé a algunos, digo regañé porque los exhorté fuerte, unos niños andaban corriendo aquí adentro. Y les dije yo: venga para acá, tengan cuidado porque este es el templo del Señor. Aquí venimos a adorarlo, no es el parque. Y algunos niños los vi yo que querían quizás hasta tirarme una de ellas, no ves, pero igual. Es que dice, por ejemplo, ¿qué dijo el Señor? Donde 2 o 3 están congregados en mi nombre. Ahora, puede ser aquí, puede ser allá afuera, puede ser debajo de un árbol, en cualquier lugar. Pero hay gente que idolatra este lugar. Mucha gente. Ahora, ¿qué relación hay entre estas cosas? Entre el templo de Dios y los ídolos. Fíjense bien que la gente puede tener un problema
hacerlo aquí. Pablo toma diferentes ejemplos para mostrar lo discordante que puede ser el yugo con un incrédulo, el sufrimiento y las dificultades que pueden suceder al hacerlo. ¿Cómo puede concordar el templo de Dios en el cual desciende su presencia y los ídolos que no tienen vida y son objetos inservibles? Bueno, ¿qué son los ídolos para nosotros? Yo, bromeando con unos hipotes, les digo yo, andá allá al templo católico, decirle a San Sebastián que le mando saludos y platicar con él. Y si te da la mano, entonces yo voy a creer en él, le digo yo. Y me dice, y ya lo he hecho, y nunca me contesta. Estoy hablando de un niño de 7 años, y le digo, y si no te contesta, y no te habla, y no camina, ¿por qué crees en él? Pues le digo. Y entonces me dice, es que uno es tonto. Así me dijo, es que uno es tonto. Entonces, ¿qué relación? Ahora voy a hacer una pregunta. ¿El Dios vivo vive en nosotros, sí o no? Amén, hermano. ¿Y qué relación hay entre eso y los ídolos? Ninguna. Y un ídolo es muerto. Ahora, pero nosotros podemos tener, yo pongo el ejemplo de los jarrones. Porque para alguien puede estar enfocado a jarrones y hasta le duele cuando se los mueven de ahí. Es una tontería, pues. Tiene jarrón, sirve para adorar. Si está puesto ahí, si está puesto allá, si lo pongo por aquí, si lo pongo porque no es eso en sí el propósito. Pero la gente a veces se enfoca en esas cosas que no son ni siquiera importantes. Ahora, la actitud sí es importante. Ahí sí es importante. Entonces, por eso es que Pablo dice aquí, ¿qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Veamos, el versículo termina. Dice, porque vosotros sois el templo de Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Habitaré y andaré en medio de ellos. Hay una diferencia. A veces nosotros idolatramos las cosas cuando realmente el templo de Dios es nuestro cuerpo. Y a veces ponemos énfasis hacia afuera y no en lo externo. Y aquí es donde tenemos el problema serio cuando Pablo habla a los efesios. No contristéis al Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque nos enfocamos en las cosas materiales en vez de enfocarnos en el Señor que mora en nosotros. Y aquí es un problema serio. Fíjense que a dónde anda el Señor casi siempre. Bueno, no casi siempre, todo el tiempo. Con nosotros. Por eso es que yo ayer explicaba un versículo. A mí me encantan los salmos porque los salmos nos enseñan doctrina y principios importantes en la vida. El Salmo 37 dice que Él va a andar aquí alrededor de nosotros, pero no solo alrededor, Él está en nosotros. Y eso es importante. Ahora, solo para que veamos algunos propósitos diferentes acerca de lo que Pablo está citando aquí, vaya por ejemplo a Levítico 26. Vamos a ver algunos versículos. Esto, por cierto, es la ley. Levítico 26. Levítico 26, 12. Miren lo que dice. Levítico, recuerden ustedes que el Pentateuco empieza Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. 5. Está dentro de la ley. Y la ley, dice que la ley vino por Moisés y la gracia por medio de Jesucristo. Pero la ley tiene instrucciones dentro de la gracia también. Y miren lo que dice el versículo 12. Y andaré entre vosotros, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis. ¿Qué está citando Pablo allá en 2 de Corintios? Levítico 26, 12. Ahora, ¿por qué? Porque la gente puede estar enfocada en cosas en vez de enfocarse en el Señor. Miren el versículo es bien importante. Dice, y andaré, ¿dónde? ¿Dónde? La palabra entre, ¿qué significa?
Él no solo está diciendo a la par de él, sino que dentro de él. ¿Ven? Ahora, porque si el Señor vive dentro de mí, me voy a enfocar en otras cosas que no tienen valor. Y es lo que está Pablo enfatizando aquí. Bueno, si les parece poco, vaya a Jeremías 31. Jeremías 31, versículo 33. Vamos a ver este otro versículo que es importante. Jeremías 31, 33. Dice el versículo 33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. ¿Cuál es el contexto de este versículo? El contexto es la gracia o el milenio. El contexto es el milenio, pero el asunto de la permanencia del Señor entre el pueblo de Israel, ¿cuándo inició? Desde el día de Pentecostés. En la transición de la gracia, en la iglesia, allí empezó esta promesa del Señor. Y es una verdad para el día de hoy, para los judíos que han confiado en Cristo. ¿Y por qué Pablo retoma este asunto en 2 Corintios? Porque él quería sustentarle que la verdad de la permanencia del Espíritu Santo o de Dios mismo morando en los creyentes es una verdad transdispensacional. Y lo está diciendo en el sentido de que la gracia, de hecho Pablo está hablando en el contexto de la gracia aquí, él está diciendo, ¿por qué se enfocan en cosas que son inútiles? Enfóquense en el que mora en ustedes. Bueno, vaya al 32-38, ahí cerquita. Miren lo que dice el 32-38 de Jeremías. Dice el 38, y me serán por pueblo y yo seré a ellos por Dios. Él dice, yo, nadie más, nadie más. Entonces, ¿en quién debe de estar enfocado el creyente? Ven que el énfasis de Pablo siempre es el enfoque, retoma. Ahora, la pregunta es, ¿para qué nos sirve el Antiguo Testamento a nosotros? ¿Para qué nos sirve? Estas describieron a nosotros para ejemplo. El pueblo de Israel se había apartado de Dios, siguiendo ídolos, haciendo prácticas paganas, y Pablo retoma estos versículos para decir, hombre, enfócate en el Señor. Es que ese es el punto, y nosotros, hermanos, siempre enfatizamos dentro de la gracia que la gente debe de estar enfocada en el Señor mismo y no en otras cosas. Aún nosotros mismos podemos idolatrarnos a nosotros mismos y es muy peligroso. Es muy peligroso eso. Otro versículo. Solo usted lo puede leer en su casa. Ezequiel 37, 26 y 27. Léalo en su casa. Ezequiel 37, 26 y 27. Versículos donde Dios recalca a su pueblo lo que hará y quiénes serán para ellos, dando claridad a que su guía, la que les proclama, y no es por consejo de los hombres que Pablo lo incluye en este mensaje. Pablo retoma y dice, habitaré y andaré entre ellos. Pablo está diciendo esto, y no solo dice esto, y seré su Dios. Por eso, hermanos, que el énfasis de la adoración y la vida práctica debe de ser el Señor mismo. Nuestra confianza debe estar puesta en el Señor y no desviarnos de ese enfoque. No desviarnos. Por eso es que el hermano Aníbal mencionaba, en los ministerios, como estamos hablando del ministerio, es sobrenatural. Si un creyente quiere ser efectivo en el ministerio, debe de estar enfocado en ¿quién? El Señor. Es la vida vertical la que fructifica para poder servir genuinamente. Si no, los ministerios van a ser un fracaso. Cualquier creyente puede estar tratando de hacer algo en la carne, se va a desviar, va a hacer las cosas con motivos equivocados, y aún ni siquiera los galardones futuros para nosotros deberían de ser el énfasis. ¿Saben por qué? Porque de hecho
cuando yo aprendo a tener comunión con el Señor, Él obra en mí. Y lo que yo hago, lo que los demás ven que hago, no lo hago yo. ¿Quién lo hace? El Señor lo hace. Por eso es que la gloria solo es para Él. Nadie merece la gloria. Y Pablo lo está recalcando aquí. Pero hay algo importante que Pablo dice. Y ellos serán mi pueblo. Hermano, yo cuando recuerdo esto, qué importante no olvidar esto. Nosotros somos pueblo ahora, hermano. Amén. Somos pueblo escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Esto me encanta a mí, ¿saben por qué? Porque los inútiles, lo vil y lo menospreciado ahora tiene valor para el Señor. Y quiero que no olvide esto, hermano. Si usted está aquí hoy y los que nos escuchan, si son salvos por gracia y han confiado en Cristo, para Dios son importantes. Para Dios son importantes. Y lo que Él quiere hacer por cada creyente también es importante. Y eso es de valorarlo. Pablo dice, hombre, no se desvíen. Ustedes son el rebaño de Dios. Son lo que Dios adquirió con la sangre de Cristo. Ahora, el énfasis debe de estar puesto en el Señor. Yo no puedo vivir la vida. Yo me aprendí esto cuando vine a la iglesia. Tenían ese eslogan. Yo no puedo vivir la vida cristiana. Tiene que ser por fe en Cristo Jesús. Si es un pastor, yo no puedo ser un pastor fiel. Tiene que ser por fe en Cristo Jesús. Si es un ministro, yo no puedo ser un ministro fiel. Tiene que ser por fe en Cristo Jesús. Si es un siervo, yo no soy un siervo fiel. Tiene que ser por fe en Cristo Jesús. Tiene que ser por fe. La vida cristiana es por fe. Y entonces Pablo está recalcando esto. Y Pablo por eso hace una recomendación. Dentro de la iglesia, hermano, siempre van a ver, y esto es importante mencionarlo, no todos los que están en las iglesias son salvos. Hay muchos que son religiosos y que están contaminados. Bueno, es más, Judas trata este asunto, Pedro lo trata también, y Pablo va a hablar aquí, aunque Pablo lo dice así rápido en este versículo, porque retoma algunos versículos del Antiguo Testamento. Versículo 17, miren lo que dice. Por lo cual, salid de en medio de ellos. ¿De en medio de quiénes? Ojo, no está hablando de romper relaciones como decíamos anteriormente. Los creyentes nos relacionamos con los impíos a diario. Hoy fui a buscar una medicina para mi esposa al mercado. La hermana Elisa da $2.50 en el mercado de San Miguel. Y una bárbara me pide $10 por la misma medicina aquí en Chapertique. Y le digo yo, pero si vale $3 en San Miguel. Mire, me dijo una palabrota. Me dijo una palabrota y me dijo, vaya a buscarla allá donde la venden a $3 entonces. Pero primero me pegó una insultada. Entonces, pero dije yo, di la vuelta y me fui. Entonces, lo que quiero decir es que Pablo no está hablando de ese tipo de gente. No está hablando de eso. Está hablando de gente que está dentro de la iglesia y que puede contaminar. Y dice Pablo, salgan en medio. ¿Por qué? Porque aquí estaban los fariseos, los saduceos y los escribas, que eran una élite terrible, perseguidora de la iglesia. Y Pablo dice, estos están tratando de corromper. Si hay un hermano, por ejemplo, hay alguien que está tratando de corromper, la recomendación es esta. Miren, la separación es bíblica, pero las iglesias no deberían de separarse. Allá un hermanito me dice una vez en Guatajiago, separamos la iglesia, me dijo, la dividimos, me dijo, y me lo estaba diciendo con jactancia. Y le pregunté yo, ¿y por qué dividieron? Que tuvimos un problema de dinero, me dijo. Y le dije yo, hermanito, le dije, las iglesias deberían de, si tuvieran una división, debería de ser por principios bíblicos y no por dinero. Los creyentes deberían de ponerse de acuerdo
y solucionar estas cosas que son cuestiones materiales. Pero las cosas bíblicas es así. ¿Por qué está pidiendo Pablo aquí que se salite en medio de ellos? El hermano Obed decía esta semana en una reunión: si yo supiera que esta iglesia predica falsa doctrina, yo ya me había salido. Y yo lo he dicho aquí. Si yo supiera que aquí predicamos un falso evangelio, yo ya me hubiera ido de la iglesia. Y no porque odio a los hermanos, sino por la falsa enseñanza. Entonces la separación es correcta. Pero importante, cuando usted entiende la sana doctrina y los principios bíblicos, lo primero que debería haber es una separación. Es una separación. Es importante entonces ver cómo el apóstol Pablo va a tratar este asunto aquí. Por lo cual dice Pablo, salir en medio de ellos, y dice el versículo, y apartados. ¿Quién dice esto? El Señor. El Señor instruyó a Pablo a hacer este asunto. Miren lo que dice, apartado. Quiero que veamos este asunto de la separación. En la escritura la separación puede ser doble. Puede ser doble. Separarse de aquello que es por lo menos contrario a Dios, y separación para o hacia Dios mismo. Es decir, la separación, recuerden que la palabra santo también significa apartado para. Entonces la separación puede ser ambas cosas. Me salgo de aquello que quiere corromperme, pero también me separo porque quiero tener una verdadera comunión con el Señor. Esto es bien importante entenderlo, porque cualquier asunto que sea una falsa doctrina puede dañarnos y puede separarnos y dividirnos de una manera equivocada con el Señor. Entonces es muy importante. Por eso la iglesia debe de entender la sana doctrina. Y cuando nosotros dimos sana doctrina, enfatizando los rudimentos, el evangelio mismo. Debe de saberlo, debe de conocerlo y debe de saber hablarlo. Número 2, debe de conocer quién es el Señor. Si no conoce al Señor, ¿cómo puede tener un equilibrio bíblico entonces? Difícilmente podría. Entonces, por eso Pablo aquí, inspirado por el Espíritu Santo, cita algunos pasajes. Quiero que vaya, por ejemplo, a Isaías 52. Isaías 52. Mira lo que dice Isaías 52. Versículo 11. Dice: apartaos, apartados, salid de ahí, no toquéis cosa inmunda, salid de en medio de ella, purificaos lo que lleváis, los utensilios de Jehová. Y aquí el contexto es que Jerusalén, y el contexto estaba dentro del mensaje del reino. Entonces Isaías le dice al pueblo: salgan de en medio de ellos, porque ellos aquí era el pueblo pagano, el pueblo que estaba corrompiendo al Señor, la relación con el Señor. Y el Señor les dice: bueno, recuerden ustedes que Nabucodonosor fue y tomó Jerusalén, trajo los utensilios que usaban en el templo y los usó para la fiesta. Y así sucesivamente los gobernantes de Babilonia lo hicieron. Y el Señor les recuerda a los judíos: salgan de ahí. Cuando hubo la dispersión y permitieron que Israel volviera a Jerusalén, algunos sí quisieron quedar ahí. Él les dice: salgan en medio de ellos. Esto es importante y es lo que está retomando. Pablo está recordando aquí entonces a nosotros como iglesia también salir en medio de aquellos que pueden tener una disparidad o que no hay una relación. ¿Recuerdan lo que hemos estado hablando en 2 Corintios en el pasaje? Comunión. No hay comunión entre la verdad y la mentira. Pero alguien viene que en los bancos, ¿qué creen ustedes que le enseñan primero al cajero que conozca? ¿El billete verdadero o el billete falso? Bueno, el hermano Wilder tiene experiencia en esto. ¿Qué le enseñan primero, hermano? El verdadero. Le enseñan el verdadero, ¿para qué? Para que cuando viene el falso, inmediatamente lo reconozca.
¿No es cierto? Nosotros hemos entregado lo verdadero. Ay de ustedes, hermanos, si somos tan responsables cada uno de nosotros de entender cuál es lo verdadero y cuál es lo falso. Y lo falso inmediatamente. Fíjense en la televisión, por ejemplo, las predicaciones. Generalmente, en todas las que yo veo, que tengo oportunidad de ver, el enfoque es el dinero, lo material, la misma persona y no el Señor. Generalmente las predicaciones son otras cosas y no Cristo. Y aún hay muchas predicaciones que ni le mencionan ni a Dios ni a Jesucristo. ¿Cuál es el énfasis del Evangelio, hermano? La obra acabada de Jesucristo y Jesucristo mismo. Porque la gracia de Dios se manifiesta por medio de esa obra redentora. Por eso es que la verdad es enfocada ahí. Efesios 2:8, ¿a quién enfoca? Jesucristo. Porque por gracia sois salvos por medio, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. ¿Quiénes son el énfasis ahí? Dios y Jesucristo. Por el versículo 9, no por obra para que nadie, no soy yo el énfasis, es lo que Cristo hizo por mí en la cruz. Entonces eso es lo que Pablo está tratando de enfatizar aquí. Ahora Pablo también dice, tengan cuidado con relacionarse y tocar. Él va más allá todavía aquí dice una palabra, no toquéis lo inmundo y yo recibiré. El versículo aquí, recuerden el contexto. ¿Con quiénes está hablando Pablo aquí? ¿Creyentes o no creyentes? Creyentes. La palabra recibiré está hablando de la salvación o está hablando de la comunión. Comunión. Si alguien está, por ejemplo, tratando de andar fuera de enfocarse en el Señor, entonces dice, yo no lo recibo. Porque ¿qué relación hay entre lo que hace que es mentira y viene queriendo, bueno, Juan, vaya a Juan, voy a recordar este pasaje. Primera de Juan capítulo 2. Primera de Juan capítulo 2. Miren lo que dice el versículo 4. El que dice, yo le conozco y no guarda los mandamientos, tal es mentiroso y la verdad no está en él. Recuerden que el contexto es la comunión, no la salvación. Aquí alguien dice, conozco al Señor, pero hago lo contrario, él dice, es mentiroso. Ahora versículo 5, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. ¿De qué está hablando? Comunión. Él está hablando de la comunión. Por eso es que Pablo aquí dice, yo lo recibo. Si alguien anda caminando en fe en el Señor, entonces él lo va a recibir. Pero si alguien anda en idolatría y en otros asuntos que no tienen que ver con la relación con el Señor, Pablo dice, bueno, vean aquí, dice el versículo, yo os recibiré. Este yo os recibiré es posible si alguien quiere tener comunión con el Señor. Si no, difícilmente. Por eso es que recuerdan el versículo 20 del capítulo 3 de Apocalipsis. Algunos aplican mal este versículo para evangelismo, pero no. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta, yo entraré y cenaré con él. Él está hablando de la comunión. Él quiere tener comunión. Pero cuando dice, si alguno abre la puerta, hay algunos de nosotros que no queremos tener comunión con el Señor. Y eso es de lo que está hablando aquí. El Señor nos recibe cuando andamos caminando por fe. ¿Qué dice que es lo que le agrada al Señor? En síntesis, ¿qué es lo que le agrada al Señor? ¿Qué es lo que le agrada? Pero sin fe es imposible. Si alguien quiere caminar en su esfuerzo, andar por otro camino que el Señor jamás ha dicho que es el correcto, bueno, Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Él es el énfasis. No somos nosotros. No hay otro camino por donde andar. Es el Señor. Por eso es que Pablo y el escritor a los hebreos dice, sin fe es imposible agradar a Dios.
Si alguien quiere agradar a Dios, necesita caminar por fe en el Señor. La salvación es por fe, la vida práctica también es por fe. No es por los esfuerzos humanos. Y terminamos en el versículo 18. Dice el versículo: y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Y seré para vosotros. Él está hablando en el futuro, porque Pablo estaba enfocando hacia el asunto transitorio de la iglesia, pero él va más allá. Imagínense, ¿hace cuántos años se escribió esta carta? Hace más de 2000 años, más o menos. Más o menos, quizás un poquito menos, pero imagínense, él estaba hablando de asuntos que tenían que ver con nosotros también. Ahora, hermanos, ¿cómo entiende usted que ha sido hijo de Dios? Juan 1:12. ¿Qué dice Juan 1:12? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad. La palabra potestad significa derecho. En derecho, eso significa. Les dio el derecho de ser hijos de Dios. Entonces no somos hijos de Dios por casualidad, sino porque hemos recibido al Mesías del Cristo, al que ellos, los judíos, habían rechazado. No lo habían recibido y estaban abrazando otras cosas que no eran el énfasis de Dios. Por eso es que él dice aquí hacia el futuro. Bueno, de nuevo aquí está citando 1 de Crónicas 28:6. Puede leerlo en su casa, 1 de Crónicas 28:6, en donde revela a Dios como un padre. No es cierto que Dios es padre de todos. No es cierto. Aquí él está aclarando: y seré para vosotros. ¿Para quién? Estos vosotros, ¿quiénes son? Los que han recibido a Cristo como su Salvador. No todo el mundo. Él está tratando de enfatizar que está hablando con los creyentes, los que han recibido al Señor. Y vosotros me seréis hijos e hijas. Y aquí es importante aclarar este asunto, porque las mujeres eran despreciadas dentro del vínculo judío. Y algunos judíos que eran radicales, inclusive creían de que las mujeres no tenían ni siquiera chance. Ahora hay una corriente inclusive que piensan de que solo los hombres son los importantes, que las mujeres no. Pero aquí el Señor y Pablo está diciendo algo bien importante. Y que no dice hijos, él dice hijos e hijas. Porque es importante entenderlo también. Pero dice, ¿quién dice esto? Y miren que no solo recalca: el Señor Todopoderoso. Hermano, usted y yo no creemos en un Dios como los que estos corintios iban y idolatraban. Nosotros creemos en un Dios que no hemos visto, pero por fe creemos que es todopoderoso y que puede hacer, bueno, si es todopoderoso, garantiza nuestra resurrección, ¿sí o no? Amén, hermano. Sí, nosotros de aquí, Pablo ha dicho que somos pasajeros. Es más, nuestra ciudadanía, ¿dónde está? Entonces, pase lo que pase, si hemos confiado en el Señor, este Dios Todopoderoso nos garantiza que este cuerpo, si está hecho polvo, un día se va a levantar con un cuerpo incorruptible. Gloria a Dios. En ese Dios es el que nosotros creemos. Y por eso yo le doy gracias a Dios que no lo hemos visto, fíjense. ¿Saben por qué? Porque entonces tendríamos un serio problema. La gente, ¿por qué creen ustedes que, bueno, la gente allá, por ejemplo, en China, parece que Buda, tiene que ver el manjón para poder creer? Hay otra gente que tiene que ver para creer. Y nosotros es al revés. Creemos para ver. Nosotros podemos ver, bueno, en el futuro vamos a ver cosas que ahora solo las platicamos y que algunos a veces no meditamos esto, pero hermano, la morada eterna que nos espera está garantizada y es mucho mejor que lo que vivimos antes. Esto debe de animarnos entonces a encontrar el equilibrio entre la sana doctrina y la vida práctica.
Pablo está diciendo, salgan en medio de la idolatría y de esos problemas que tienen de práctica en la vida. Salgan de ahí. Entonces enfóquense en el Señor. Es más, por eso que Pablo en el versículo 18 termina. Dice el versículo: y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Porque no lo ha dicho Pablo, lo dice el Señor. Primera de Crónicas 28:6. Ese es el versículo que lo recalca. En el Antiguo Testamento lo dijo el Señor, y esta es una verdad que se aplica para nosotros hoy. Somos hijos, nada más y menos, del Creador del universo. Amén. Amén. El Señor hará lo que Él quiere hacer por medio de nosotros. Recuerden algo, somos que delante del Señor, siervos, y el Señor quiere usarnos como siervos. Por eso Pablo enfatiza aquí los ministerios. En el capítulo 5, Pablo enfatiza que el ministerio es sobrenatural, porque no depende de nosotros, sino depende de lo que el Señor hace. Por eso el Espíritu Santo mora en nosotros. Dejemos que Él actúe. Es lo que Pablo está tratando de decir aquí. Pero vamos a orar para despedirnos, hermanos. Y el próximo sábado, si Dios nos permite, si no nos hemos partido con Él, vamos a tener un estudio acerca del matrimonio y de otras cosas que Pablo va a hablar aquí. Vámonos en pie, vamos a despedirnos. Hermano, puede.